Bienvenidos a Página Central, soy Carlos Daniluk, una vez más que nos puedan... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página Central, soy Carlos Daniluk, qué bueno que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de un tema no extraño para nadie, pero muy consecuente en nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar de la telefonía celular, hoy vamos a hablar de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, pero sobre todo la influencia que tienen estos aparatos, esta tecnología, esta inmediatez de comunicación que gracias a Dios la tenemos hoy en día, pero ¿le damos un correcto uso o no? Esa es una de las preguntas y las premisas que tenemos. Pero no solamente eso también, sino saber exactamente con el mundo actual de los jóvenes, de los millennials, si ese uso no solamente está siendo para producir, para trabajar, para comunicar, sino también detecta las fallas que tenemos. Precisamente queremos hablar cómo influyen estos aparatos, esta tecnología en nuestra práctica diaria, entre lo que es el machismo, el hembrismo, cómo nos se ven las mujeres, cómo se ven los hombres, a través de las redes sociales. Acompáñenme en un instante más. Bien, continuamos en Página Central y como les mencionaba hace un instante, para hablar de este tema especial que es la telefonía, los smartphones, los teléfonos inteligentes, me acompaña Ricardo Macías, él es maestro Me acompaña Ricardo Macías, maestro en psicoterapia analítica individual y grupal. Te saludo con gusto, que nuevamente Carlos, estés con nosotros aquí. Muchísimas gracias otra vez por extender la Muchísimas gracias. Yo hace unos instantes, como escuchabas, invitaba a la gente que nos siga porque es significativo el crecimiento que se ha dado exponencialmente en un año de 50 millones a 60 millones del 2015 al 2016 en el uso de estos teléfonos inteligentes y que a través de ellos obviamente interactuamos con el mundo actual entre personas donde lo privado ya dejó de ser privado. Así es. Entonces, en este tema, ¿cómo hay que encararlo y cómo hay que ver el peso que tiene tanto el masculino como el femenino y cómo estamos interactuando, estamos poniendo, digamos que yo digo que el pudor ya lo hemos perdido? Fíjate que yéndonos como en la línea que la última vez hablamos para los que nos están viendo y generalmente están aquí en Página Central, hay muchos riesgos y sobre todo en la cuestión de género y en la cuestión de sexo indiferenciado, tanto en la parte para hombres como en la parte para mujeres. La cuestión de exhibir constantemente qué es lo que comemos, hacer check-in o esta parte de donde estemos, que si estamos haciendo ejercicio, que si estamos trabajando, que si estamos en la soledad de nuestra alcoba, de nuestro cuarto, pues, el exhibirnos en todos los sentidos, ¿no? Y que puede ir como de grados a cuestiones probablemente muy superficiales, pero ya luego toca a cuestiones de tomarnos fotografías o videos, ¿no? En situaciones que podrían ser demasiado íntimas como para estarlas prestando al ciberespacio, porque claro, una vez que, ese es el riesgo, una vez que publicas algo al ciberespacio ya no te pertenece, ya es del ciberespacio. Ya es público. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de, voy a indiferenciar, tanto hombres como mujeres corremos ese riesgo, ¿no? Indudablemente vivimos en un país demasiado falocéntrico, demasiado sexista en ese sentido, que si bien, si por ejemplo, nadie tenemos derecho a violentar ni que nos violenten, claro, ¿no? Pero en la cuestión de cómo, yo también lo he observado mucho, un poco lo platicábamos hace un momento, cómo sobre todo la mujer y sobre todo menor de edad se está arriesgando a exhibir cuestiones de intimidad en donde el otro, ya sea mujer u hombre, puede utilizar o mal utilizar esa información que se está subiendo como en fotografías o en videos y que luego ya están en otros ámbitos, ¿no? Y se los están difundiendo. Esto se me ocurre una idea, una frase. ¿Se está sexualizando la comunicación, el exponer y perder esa parte de intimidad? Tú hablas de los niños y preadolescentes y sobre todo mujeres, donde se exponen constantemente a través de una selfie, compartir a través de Facebook, Instagram,
Instagram o llámese Twitter o cualquiera de estas redes que hoy manejamos profesionalmente y para el juego también de comunicación, como que se está exponiendo demasiado, ¿no? Así es, sí. De hecho, el riesgo lo corremos todos, pero sí, la exposición en ese sentido es, por ejemplo, como aquellos videos de acoso en donde, ya sea en el metro en Ciudad de México o en el transporte público, si por ejemplo una mujer, y también en hombres me he fijado, que ya le toman foto o video, ¿no?, al cuerpo de la persona sin el consentimiento del otro, bueno, ya se está difundiendo. Pero además, nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, estamos generando como esta parte que mencionas de objetivizar el cuerpo, ¿no?, como un objeto. Al uso, exactamente, al uso del otro, sobre todo en la cuestión más... Fíjate que me atrevería a pensar que más en la cuestión sexual me iría más todavía a la cuestión genital, porque la cuestión sexual engloba bastantes cosas, ¿no? Engloba el amor, engloba la atracción, engloba el placer, y no nada más el placer genital. Pero la atracción, ¿verdad? Así las hormonas. Exactamente, todo lo hormonal, nuestros atuendos, todo es una cuestión de... Es comunicación. Así es. Como nos vestimos, comunicamos. Así ¿verdad? es, y que es algo lindo, es algo lindo. Sin embargo, la parte que podría sonar ya más riesgoso, y sobre todo para los que son menores de edad, es ya más la genitalización del asunto, ¿no? Y que se estén implementando, se estén usando para tanto con dolo, para afectar a personas, figuras públicas o no públicas, ¿no?, y que hacen la interpretación, entonces si lo está publicando es porque me permite, ¿no? Claro. Y esa es la cuestión es como el ejemplo, ¿no? Digo, no me gustaría ni me atrevo a juzgar a decir el mal ejemplo o el buen ejemplo, pero por ejemplo celebridades que conocemos en el medio artístico o gente bloguera que tienen su blog y que de alguna manera destaca porque tienen demasiados seguidores, pasan el 1, 2, 3, 4 millones de seguidores, como que cada vez se atreven más y eso termina siendo un ejemplo para aquellos que a lo mejor no tienen la madurez para percibir esa imagen o esa comunicación corporal por imagen, pues como que perjudica a los demás. Por eso podríamos decir a lo mejor el mal ejemplo, ¿no? Exacto, que de hecho se está haciendo como un condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, los likes, ¿no? O en Twitter, el follow o el seguir. Mientras más, o YouTube, los que se inscriben, por ejemplo, a tu página, mientras más personas tengas que te den like a esa foto o que te den este reforzador que tú requieres, alimenta el narcisismo que todos tenemos y fomenta también el hecho de que sigamos exhibiendo y sigamos exhibiendo y sigamos exhibiendo al grado de arriesgarnos. ¿Tenemos un problema de autoestima en la población? Pues mira, el tema de la autoestima, siempre he pensado que la autoestima es como una montaña rusa, ¿no? No es que alguien no la tenga, ¿no?, o alguien tenga demasiada, ¿no? Más bien es una cuestión de, hay momentos o hitos en la vida que hacen que nuestra autoestima esté más alta y hay otros momentos en los que baje, ¿no? Pero la autoestima siempre está presente. Eso depende de que del éxito de una persona, vamos a pensar en el plano profesional, vamos a pensar en una empresa, un director de empresa, un gerente de empresa, un director de área, un empleado, el que sea, porque las empresas funcionan con las personas, ¿no? Sí, es el capital es para el ello, capital humano, es. ese capital humano donde constantemente en su área de oficina se está sacando una selfie o está sacando una fotografía del trabajo que está haciendo, está sacando una fotografía inclusive subiendo a las redes sociales del postre que se está tomando, del tipo de café, dónde lo compró. Es decir, como que es una red muy intrínseca que se abre y se abre y se abre y se abre y se hace una telaraña cada vez mayor, ¿no? Así es, y que de hecho ahorita que tocas la parte profesional, por ejemplo, el tema de publicar nuestro café o nuestro material de trabajo sonaría como lo menos riesgoso, ¿no? Pero ¿qué tal? Y sobre todo, me imagino que lo has visto, Carlos, esta parte de los médicos jóvenes o residentes que se toman la selfie, por ejemplo, con la persona hospitalizada o con el pie amputado.
Es como si, por ejemplo, nosotros como psicoterapeutas nos estuviéramos tomando selfies con nuestros pacientes en el consultorio cuando es un contexto de intimidad y lo estemos subiendo. Sí, o las pruebas psicológicas que hacemos. O tu cuadro de notas, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el riesgo. Hay cuestiones que no se pueden exhibir, hay cuestiones que se tienen que reservar a la intimidad. Entonces, tanto el cuerpo como la profesión, pareciera que lo estamos como en grados exhibiendo sin tener la conciencia en cuanto al riesgo que podríamos hacer, ¿no? De un tercero o de una sociedad completa, muchas cuestiones. En el plano, Ricardo, en el plano profesional, digo, yo sé que hoy en día tener un teléfono inteligente es una herramienta necesaria en materia de comunicación. Partamos de esa base. Así es. Que tenga otros aditamentos que permitan todas estas cosas que estamos comentando con la gente que nos está viendo para aprender de ello y saber en qué medida medirnos. Me veo en esa situación, yo me veo así, me siento así, tú que eres el experto. En el plano profesional, ¿quita rendimiento al trabajador en un momento dado? ¿Genera distracción? Pues mira, sí genera la distracción, pero también se tendría que evaluar como la capacidad del propio colaborador, ¿no? Por ejemplo, habemos personas que tendemos a hacer multitasking o una cuestión de tener una parte simultánea o tener descansos lúdicos o descansos intertrabajo, ¿no? Pero cuando la persona ya se enfrasca en la parte de estar constantemente subiendo la foto en vez de ir al objetivo o a la tarea, completamente. Es como las personas en el gimnasio, y lo he visto mucho, que se publica el tema del gimnasio y no sé si tú has visto como los comentarios de si no lo subo, no vale. Así es. ¿No? Es decir, es como si no lo subo, no vale como si estuviera haciendo ejercicio, ¿no? Y en dado caso, si nos distraemos en la parte de estarnos tomando fotos constantemente en el gimnasio, ya pasan los minutos, pasan las horas y nuestra rutina, bueno, pues no se fue a volar. Exactamente. Entonces en el trabajo pasa exactamente lo mismo, pero siempre y cuando la persona tenga esta autorregulación, de alguna manera, como para no enfrascarse completamente. Ni excederse. En los tiempos. Así es. Hace rato tú y yo comentábamos, y lo hacemos partícipe del público, que, hay una cuestión, y yo te preguntaba, y te lo vuelvo a preguntar, si depende de la maduración del individuo y de la persona, al momento de interactuar en las redes sociales. Y yo como ejemplo te ponía una persona, por ejemplo, como un servidor que utilizamos nosotros este medio a través de las redes sociales, estamos constantemente descubriendo cómo va la competencia, que comunica también a través de este medio, qué noticias hay, qué se está publicando, qué no se está publicando, e inclusive nos sugiere ideas, porque cuando estoy revisando, me dedico un tiempo a las redes sociales, aprendo de qué está bien o qué está mal, qué está funcionando, es una retroalimentación. Claro, yo tengo una cierta madurez por los años que tengo. Mi pregunta específica es, si un niño que entiendo que no tiene la misma madurez que un hombre de 40 y tantos años, asimila igual o él lo toma como el mayor entendimiento. Tengo hijos menores donde los veo casi todo el tiempo que quieren estar interactuando con su teléfono inteligente y le tengo que poner horarios porque hay otras cosas también que pierden de vista que tienen que ver con la interacción familiar, ¿no? Y la comunicación. Es lo que pasaba antes de que llegaran los smartphones con la televisión o con los juegos de video, ¿no? Que precisamente por estar inmiscuidos completamente en el tema del juego de video o en el tema de todo el tiempo en la caricatura o todo el tiempo en el programa de televisión, se dejan de hacer otras actividades que se tendrían que cumplir, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, la tarea de la escuela, el dormirte temprano, ¿no? Muchas cosas. Ahora, con el tema del smartphone, pues es más inmediato porque lo tenemos a un acceso en todo el tiempo. Entonces, y en cualquier lugar, en cualquier rincón de la casa. Exactamente. Entonces, sí tiene que ver, como en la cuestión de la etapa del desarrollo, sí tiene que ver también con respecto a la generación, pero tampoco no podemos olvidar que tengamos que ver el espectro como de lo particular a lo particular. Es decir, podría haber un adolescente o un adulto joven que logre autorregularse en ese sentido, pero a lo mejor un adulto intermedio
A lo mejor no. No. ¿Por qué? Quién sabe, pero se tendría que analizar. Entonces, sí tendríamos que ir como de lo particular a lo particular en esos casos, pero sí influye la parte de nuestra propia madurez psicológica. Perfecto. Hay un punto también que en este sentido, porque aquí, por ejemplo, que las principales actividades de los internautas mexicanos dicen que es comunicarse. El 88.9% lo manifiesta así: tener acceso a contenidos audiovisuales, o sea, la búsqueda, encontrar, meterse, videos y demás, el 81.9%. Y entretenimiento, el 80.1%. Es decir, los índices están a tope en porcentaje en todas y cada una de esas actividades que en realidad son lúdicas, de entretenimiento, y que ¿qué tanto dejan o penetran en una retroalimentación a través del conocimiento y el aprendizaje? Fíjate que justamente me hiciste recordar, y un poco utilizando tus palabras, Carlos, con respecto a la herramienta que es las redes sociales y toda la cuestión del ciberespacio, una publicación de una conferencia, me parece, o de un artículo, no recuerdo con exactitud qué era, pero decía que actualmente pareciera que estamos más al pendiente de completamente en lo hedonista, de divertirnos como tal, dejando al lado o de lado la cuestión científica, la cuestión de lo que está pasando realmente en la sociedad, la cuestión de literatura, ¿no? Entonces, como si el entretenimiento lo necesitamos, claro está, ¿no? Necesitamos un momento como para ello. Pero en estos índices que mencionas, pareciera que se está magnificando. Sí, claro. Y es como, no recuerdo las palabras porque era una ponente, una mujer, que sé que pareciera que buscamos o estamos siendo una sociedad como estúpida, como una sociedad que ya con lo más simple, con lo más banal, pues listo, ¿no? Atontados. Así es. Y ahora yo pienso que desde la parte de la televisión ya se estaba como generando, pero insisto, ahora con la inmediatez de los teléfonos se está creciendo. ¿Esto en algún futuro tú crees, tú avisoras, tú ves que se pueda encontrar una regulación a este respecto? Pues mira. O que haya un equilibrio, que ahora es como todo, nos vamos claro, a índices altos, pero después hay una concientización, una conciencia. Fíjate que un poco lo que también les compartía la última vez que estuve por acá con todo gusto, que doy clases en universidad, el día de hoy que fui con mis alumnos, estaba pensando precisamente en la importancia de generar con los estudiantes actuales seminarios, como incluso varias universidades aquí en la ciudad, me consta, y preparatorias, generan como espacios para hacer un uso, o la concientización de un uso moderado de las redes sociales, de la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, sí se podría, pero tendríamos que trabajar todos en conjunto. Tendría que ser algo de política pública, tendría que ser algo desde una cuestión profesional, entre mis colegas, por ejemplo, y entre otros colegas de otras profesiones, generar como esta red precisamente de generar campañas de concientización o seminarios o algo, pues, pero de que se puede, sí se podría hacer, pues. Digamos que se podría lograr. Sí, claro, de prevención bastante. En prevención bastante. Así es, sí se podría. Sobre todo, por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de ver el día de ayer una publicación de un diario acá en el país, que ya somos el país en primer lugar de embarazos adolescentes. No tuve oportunidad de esa, no. Entonces yo me quedé pensando, wow, somos el primer lugar en varias cosas, pues como un poco vergonzosas, ¿no? En ese sentido, y ahora también somos el primer lugar en embarazos adolescentes, ¿no? Entonces no es una cuestión tampoco de que no haya información de prevención o no haya difusión, al contrario, sí la hay. Pero, ¿qué es lo que qué tendríamos que estar haciendo como profesionistas o como redes de profesionales, y ahora con este tema en específico, para intentar, como en una intervención primaria, frenar y que no se presenten estas consecuencias? Se exponenciona esto cada vez más por este punto que estás diciendo. ¿Será que el objeto de la distracción a través de este ciberespacio de los teléfonos inteligentes, a lo mejor se nos despierta muchas ideas? Fíjate,
estoy pensando en ideas. Yo tengo un chamaco de 11 años que él quiere ser bloguero y ya tiene su propio canal. Y dice, bueno, yo hago lo mismo que tú haces, papá, ¿verdad? Me dice, entonces le digo, bueno, pues ¿cómo le puedo decir que no? Si constantemente está viendo el trabajo que uno hace y a través de las redes. Pero ellos cómo lo enfocan y también dependiendo, siento yo, de la guía que el adulto, el padre, la madre, le dé para el uso de esa herramienta también. Fíjate que ahorita que tocas el tema de los youtubers, no sé si también viste esta parte de la iniciativa que tienen unos youtubers creo que es en Nuevo León, para el grito de fútbol, ¿no? Sí, así es. Que está bastante interesante porque aparte ellos son líderes de opinión también de alguna manera, o son líderes en la juventud, como para poder promover iniciativas de este estilo. Yo pienso que se podría incluso utilizar la herramienta tecnológica para atravesar y prevenir esto que estamos hablando ahorita y muchas otras cosas. Seguramente la Federación Mexicana de Fútbol lo va a agradecer, digo, porque peca y está porque la FIFA constantemente está sancionando a México en cada partido por el famoso grito, ¿no? Así es, exactamente. Y el arraigo cultural que se tiene, pues obviamente la gente dice, pero pues ¿qué tiene, no? Exacto, y que ahí el arraigo cultural entra la parte falocéntrica. Claro. Insisto, vivimos en un país falocéntrico, digo, esto no me canso de repetirlo, y arraigarlo incluso en la cuestión de seguir objetivizando el cuerpo y sobre todo de la mujer, sí se puede desarraigar siempre y cuando todos como sociedad o como colectivo hagamos algo. Pero eso viene de la educación de casa, ¿verdad? Claro. De la formación que se da en casa. Claro. Si el seno familiar sigue estando contaminado, pues yo imagino que ese miembro nuevo de la familia va a crecer con esa contaminación. Mientras los miembros adultos de la familia, llámese padre o madre, no modifiquen hábitos de conductas, ya sea conscientes e inconscientes, pues obviamente este individuo va a crecer con eso en el seno familiar, se va a rodear, imagino yo, del ámbito social, de los primeros amigos, en la cuadra, en el kinder, luego en primaria y así sucesivamente, y esto genera toda una contaminación. Exacto, porque incluso es como el concepto de la obra, no recuerdo la autora, pero de la obra de Machismo Invisible, en donde muy claro menciona que el machismo no nada más o no se está gestando de hombre a hombre, sino de mujer a hombre, de la mujer hacia sus hijos, de sírvele a tus hermanos, ¿no? O tiéndeles la cama, ¿no? Entonces, esto que estás planteando, Carlos, precisamente sí tiene que empezar desde una educación y una crianza en casa, ¿no? Y que los proveedores de cuidado fuera de casa, los educadores, los profesionistas de la salud, de todo ámbito, tendríamos que seguir reforzando a favor, ¿no?, de la preservación de nuestro bienestar psicológico, de nuestra especie y de muchas cosas. Sobre todo porque exponencialmente en las redes sociales las féminas, siento, es una apreciación y lo he platicado con mucha gente, ellas con justa razón están hablando de una equidad de género constantemente, un lugar bien merecido, bien reclamado, ¿sí? Y justo, que tiene que haber una equidad independientemente del sexo que tengamos, ¿no? Entonces, del natural o el escogido a través de los años de la vida, por supuesto también, ¿no? Ser respetuoso, hay algo que se llama respeto, entiendo yo, pero como que me da la impresión y te preguntaría, ¿no se pierden mucho el respeto de legitimizar ese grito de decir queremos equidad, pero a la vez se siguen exponiendo a través de las redes sociales, sacándose fotos hasta desnudas, tapándose las partes íntimas, sin ropa, etcétera, etcétera, y exponenciando ese machismo o ese mal llamado machismo, ¿sí?, que terminan siendo un objeto? Entonces reclaman algo que ellas mismas lo tiran abajo. Claro, que también insistiendo, indiferenciándolo, digo, actualmente en la parte de todo el furor, afortunadamente, de la búsqueda de equidad, pero sí, tanto, sobre todo en la cuestión del sexo de las mujeres y el sexo de los hombres, pero sobre todo en la parte de las mujeres, no objetivizar el cuerpo para defender, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo genitalizarlo, ¿no? Pero esta palabra que mencionas, respetar, esa es la parte fundamental, respetar el cuerpo del otro,
respetar la idea del otro, respetar la creencia del otro, respetar la intimidad del otro. Eso es crucial, crucial, crucial. En un corto, mediano plazo, ¿tú entiendes que el uso de estos teléfonos inteligentes, porque todo sigue evolucionando, Claro. todo sigue evolucionando y la conectividad... Y muy rápido. Y muy rápido. Digo, la conectividad, yo a veces como que siento que mi capacidad de imaginación es muy corta al avance tan rápido tecnológico que estamos teniendo para lograr todo esto. ¿Tú crees que esto pueda influir o deformar a las sociedades o a los tejidos sociales en su manera de conducirse en la vida diaria? Sí podría ser algo en contra, ¿no? Esta parte de constantemente la inmediatez y la rapidez en cuanto avanzan, ¿no? La obsolencia programada, todos estos tipos de conceptos muy de la posmodernidad, sí podría ser algo en contra de las acciones que se podrían hacer ahorita. Pero un poco lo que mencionaste, o mucho de lo que mencionaste, empezar a trabajarlo en el hogar, reforzarlo en las instituciones educativas, en los espacios de salud, en las políticas públicas, eso es fundamental. Y aparte, el tema de la congruencia, ¿no? Porque si tú llegas... por ejemplo, en casa, si tú le dices a alguien esto que mencionas, ¿no? De respeta tu cuerpo, etcétera, etcétera, pero si allá afuera estás viendo que otras personas incongruentemente no lo están haciendo, hacen lo contrario. Exactamente. O sea, son modelos o estereotipos que exactamente. que Entonces, los adoptan. genera como esta ambigüedad incluso en el mensaje, que confunde bastante, y sobre todo desde la parte que tocaste el tema de la madurez, sobre todo más en menores de edad que no saben discernir o que no tienen esta capacidad de discernimiento o de diferenciación y dicen, para acá o para acá, ¿no? Entonces, claro, es algo muy complejo, es un espectro complejo, pero yo en lo personal, desde mi rol, yo no pierdo jamás el hilo conductor de que sí se pueden hacer las cosas, sí se pueden hacer si queremos. Si queremos. Así es. Y podemos modificar conducta. Claro. Yo digo que la tecnología, bien puesta al servicio, de la productividad, de la medicina, de los avances tecnológicos, exacto, del avance de la ciencia, exacto, del avance en operación en las empresas que todos donde trabajamos, acá mismo también puesta en un buen servicio. Pues yo creo que esta suma de porcentajes de los 60 millones que estamos hablando del 2015 al 2016, que aumentó, pues va a llegar a niveles estratosféricos. Sí, lo ¿no? más seguro. Ricardo Macías, muchas gracias por estar con gracias, nosotros en la Página Central una vez más, y un tema interesante desde el punto de vista de un analista, por supuesto. A ustedes gracias, espero que hayamos aprendido hoy algo y aprendamos y pongamos en práctica del buen uso de los smartphones, el buen uso de estos teléfonos inteligentes. Sirven para comunicar, sirven para entretenernos, sirven para trabajar, pero no para denigrarnos, siento yo. Cada uno tomará su mayor o su mejor decisión, en fin, al respecto, pero que sirva en lo mejor. Nos vemos en la próxima. Páguesela bien.